para que podamos denotar las zonas del fondo con las zonas del arroz, ¿no? Si nosotros graficamos estas zonas en presencia de sus niveles de gris, vamos a encontrar que hay tres zonas, ¿no? La zona A, que pertenece al fondo, del margen izquierdo; una zona B, que corresponde a todo el arroz; y una zona C, que corresponde a la otra parte del arroz, digo, del fondo. En ese contexto, el umbral ideal sería el que está aquí, ¿no? Y él me va a permitir definir qué es el arroz, qué es el fondo, entendiéndose que los tonos de gris más claros van a estar aquí en la parte superior y los tonos de gris más oscuros tienen que estar en la parte inferior. ¿Qué otras cosas podemos de aquí identificar? Podemos identificar también, fíjense que los bordes, en los bordes se presenta una subida o caída abrupta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué niveles llega? Estos picos hacia abajo representan los bordes, ¿no? Los bordes. Si nosotros analizamos al detalle, píxel a píxel, podríamos considerar, por ejemplo, este pequeño cuadradito, de lo que podemos extraerlo utilizando, obviamente, una resolución más baja, toda vez que es pequeño, ¿no? Entonces, aquí ya podemos, como pueden ver ustedes, diferenciar claramente lo que es el arroz de lo que es el fondo, y junto con ello el borde, ¿no? Si evaluamos al detalle, fíjense el borde, podemos encontrar las diferencias entre los píxeles más claros y los más oscuros, en función, obviamente, de la resolución empleada, con lo cual podemos crear una matriz con los niveles de gris que le corresponden a cada uno de los píxeles, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podemos determinar los valores que delimitarían al objeto, ¿no? Esa sería nuestra matriz de los niveles de píxeles. Y considerando que los píxeles que tienen como umbral 170, vamos a poder determinar aquellos que son claros de aquellos que son oscuros. Por ende, los identificaremos en forma binaria. Más allá de poder también determinar el borde, ¿no? Sería nuestro borde. Y ese borde lo podemos inclusive trasladar a lo que representaría la propia imagen. Entonces, ya con ello establecido, podemos extender estos bordes a todo el arroz, ¿no? Estableciéndose las zonas que son mayores de 170 o menores que son de 170. Y con ello quedaría establecido claramente la segmentación del arroz a través de este método. El cálculo de lo que viene después es ya relativamente sencillo, ¿no? Simplemente hay que determinar cuántos píxeles hay mayores que 170. Nos hace un conteo, un pequeño bucle, y determinar cuántos píxeles son mayores que 170, y puedo calcular, pues, el área, ¿no? En píxeles, ¿no? El área en píxeles del arroz, ¿no? Y junto con esto ya puedo hacer cálculos nada más sencillos, teniendo el área, ¿no? Píxeles. Se puede encontrar el promedio, o sea, los píxeles que son mayores que 170, y establecer, por ejemplo, el tono de gris promedio en esa zona. Solo en esa zona, ¿no? Para determinar qué porcentaje de más claridad hay en el arroz, ¿no? Vamos a ver aquí cómo es que se ha
estándar no tengo idea, pero ya lo tengo. Está duro. Uy, también lo llenó de créditos, ¿no? Es muy loco. En 2020 puro capacitación, rima. Seguro la clase. Claro, no me metí en ¿verdad? Porque sí me acuerdo que le pasaron porque decían, hermano, tengo 5 años. Con jornada y con eso estoy sobrado. Qué mal, pero el dueño de la carrera y el rebelde. sin causa. Literalmente rebelde sin causa. Sí, como que en serio me quedó un número. Pagar el juego así. Proyecto dinero mínimo. Estoy en la cuadra que no me acuerdo. ¿Cómo así? Era Luisito. Yo no recuerdo haber descargado más. Pero si tú tienes, yo tengo, así que me alegro. A ver, veamos entonces, fíjense, este ejemplo en el que vamos a hacer la segmentación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cortar primero las librerías. Aquí simplemente, como ustedes han podido lograr todo mejor simplemente es la lectura y mostrar la imagen, ya ustedes la hemos hecho. Podemos obtener los datos de la imagen en cuanto a su ancho, su tamaño, su valor máximo, su valor mínimo. También lo hemos hecho eso. Voy a seleccionar, toda vez que me está mostrando que tiene 3 canales, voy a utilizar uno de los canales, canal 0, para poder hacer el proceso. En realidad esta imagen es una imagen a color que está mostrada capturada en forma de gris, ¿no? Por eso estoy utilizando o captando uno solo de los canales. Y aquí es donde voy a empezar a segmentar, ¿no? Para ello voy a definir una función de segmentación, denominado segmenta, que va a tener como parámetros, bueno, la propia imagen, y t va a ser el umbral. Para poder definir la salida voy a tomar el tamaño de la imagen, en este caso de X, y le voy a asociar NM, su resolución, ¿no? Y esa la voy a también a asociar a la salida, ¿no? El mismo tamaño, ¿no? Solo que la estoy llenando de ceros para poderla después rellenar. Y aquí hago el loop para que vaya barriendo y vaya asignando el valor de 2.55 a cada uno de los puntos que están en esta región, ¿no? Finalmente hago un return nada más a la función y de esta función, mejor dicho, a la función y de todo este procedimiento. Ahora, ¿cómo determino cuál es el umbral? Por acá estoy creando la función, pero no he dicho cuánto vale t, ¿no? Que viene a ser el umbral. Para ello voy a calcular el histograma, es el histograma de la imagen, donde podemos determinar más o menos que, como lo menciona aquí, el 170 sería uno de los valores más accesibles. Si nosotros hacemos la segmentación con 170, vamos a encontrar que claramente está establecido. Si yo hago una segmentación, por ejemplo, con 120, entonces van
a darse cuenta que la segmentación no es la correcta porque valores de la imagen que están fuera del fondo nos detecta como que se pertenecieran al objeto, ¿no? Pero si nos vamos también más allá de este valor, entonces también vamos a encontrar que en los bordes están apareciendo pequeñas zonas que no están claramente delimitadas, ¿no? Del objeto. Si nos vamos yendo más allá de 190, entonces ya pues vamos a encontrar que hay más valores binarios en negro que se corresponderían con el fondo, ¿no? Entonces un valor adecuado sería el 170, según lo que hemos visto aquí en el histograma. Si por ejemplo nosotros queremos calcular el área, solamente hay que contar los píxeles que tienen número más de 170, ¿no? Entonces, aquí al código anterior de la segmentación, simplemente estoy generándole un área inicializada en 0 y por cada píxel lo vaya contando, ¿no? que pertenezcan o sean mayores que 170. Entonces, finalmente, utilizando la función, me va a permitir calcular el área. Aquí tenemos un segundo ejemplo en el que se vuelve más compleja la situación, ¿no? Voy a mostrarle la imagen que quiero segmentar. Obviamente lo que se busca segmentar son los arroces del fondo, ¿no? Pareciese una imagen sencilla de segmentar, pero si se fijan bien en la imagen, en la parte inferior de la figura, el fondo toma un color más oscuro. O sea, el fondo no se está mostrando de forma uniforme. Y eso va a provocar que si utilizamos un solo valor de umbral, va a haber partes, dependiendo del valor de umbral, va a haber partes que van a afectar a los granos de arroz, ¿no? Y no vamos a poder segmentarlos en forma adecuada. ¿Sí? Vamos a ver el histograma para que podamos darnos cuenta. Fíjense en este caso, ¿no? Tenemos el histograma de esta imagen y como pueden ver ustedes, encontramos dos zonas que representan valores más claros y que determinaría pues que no podamos usar el valor fijo del histograma, sino que tendríamos que hacer algún tipo de tratamiento. ¿Sí? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, considerando, fíjense que un valor de 120 más o menos podría ser el umbral de segmentación, entonces, como pueden ver ustedes, la segmentación pues no es la correcta, se provoca que se presente ruido, e inclusive a los granos de la parte inferior pueden darse cuenta que ya se ven afectados. ¿Por qué? Porque ya no se les ve como granos completos. Si nos vamos a valores más hacia la derecha, por ejemplo 150, si bien es cierto los de arriba, si se muestran claramente segmentados, los de abajo pierden esa propiedad, ¿no? Entonces, existe aquí un problema si por ejemplo nos vamos a 100. Entonces, podríamos segmentar claramente los de abajo, pero los de arriba no. Claramente que aquí no se puede hacer una segmentación con valor fijo de forma directa, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a buscar es homogeneizar el fondo. ¿Y cómo vamos a homogeneizar? Vamos a hacer un barrido de toda la imagen, fila por fila. Y vamos a crear nuevas filas, pero haciendo una resta de la fila original con el valor mínimo de la fila. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor mínimo de la fila, o sea,
no es un valor mínimo de toda la imagen, sino es el valor mínimo de fila por fila. Entonces se calcula el valor mínimo de una fila y se la resta de la fila original y va a generar una nueva fila, ¿no? Y eso se hace a través de este proceso. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen la instrucción que va a permitir calcular el mínimo de la fila y luego se hace la resta. ¿De acuerdo? Con esa función, ¿sí? Esta es la función, esto ha provocado que la imagen se convierta de esta naturaleza, que a pesar de que se ha perdido cierto contraste entre lo blanco y lo oscuro, lo más importante es que se ha homogeneizado el fondo. El fondo básicamente viene a ser ya el mismo para todo. Y eso lo podemos comprobar con el histograma. Fíjense, el histograma, ya de haber tenido esta presencia de dos zonas probables, solo nos está mostrando una zona probable, ¿no? Que más o menos sería alrededor de 60, ¿no? Sería alrededor de 60 el umbral, ¿no? Pues una vez identificado eso, si nosotros ejecutamos, ya podemos hacer una segmentación de la imagen. Entonces, como pueden ver allí, hay diferentes metodologías, ¿no?, que uno puede utilizar para segmentar, como les he mostrado en este ejemplo sencillo, ¿no? Hay, yéndonos un poco más allá de eso, hay una segmentación denominada región extrema máximamente estable, en la que en líneas generales lo que se hace es evaluar, sobre todo cuando se quiere segmentar objetos que tienen diferentes niveles de grises, ¿no? Y para ello se utiliza noten cómo aquí la segmentación, se está haciendo un video de la segmentación desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, ¿no? Pasando por todos los niveles podemos determinar que hay una zona en la que se puede hacer esa detección, ¿no? Por ende, entonces, el área del objeto que se está segmentando, fíjense cómo es que se representa a través de esta imagen. Esta imagen nos muestra cómo hay zonas en las que la segmentación, o sea, mejor dicho, el barrido de los píxeles están claramente definidos, ¿no? Y con ello podemos determinar niveles de grises dependiendo del objeto. Entonces, en este contexto, podríamos determinar a una región estable como la variación de esa región en función de quién, en función del umbral, ¿no? Entonces, allí va a permitirnos detectar que hay dos zonas estables, ¿no? Porque la variación de la región en función del umbral es constante, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar regiones estables y eso podemos aplicarlo al código, ¿no? Aquí podría, o sea, con esto se puede detectar objetos de diferentes niveles de grises, de tal manera que se pueda identificarlos, ¿no?, y mostrarlos claramente. Fíjense cómo es que en este caso el hecho de pasar esta imagen obtenida obviamente a través de rayos X que se pasan sobre de repente las maletas cuando se viaje, pues se puede identificar qué objeto se puede reconocer, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, cómo se van creando las imágenes, ¿no? Cómo se van segmentando, ¿no? Obviamente ya es el caso, ya sería extrema, todos ahí, ¿no? Pero si nosotros vemos el proceso que se hace, en algún momento se puede ya diferenciar, ¿no?, cada uno de los objetos. En niveles de gris, ahí estamos haciendo el barrido
completo, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que No puede ser tan los bueno. umbrales utilizados permiten identificar los objetos dentro de esa imagen. El código, aquí lo tienen, no es un código corto, es bastante largo. O sea, para poder hacer ello ya obviamente se tiene que hacer muchos procesos y documentación constante. Si quieren revisarlo, está también ahí en el enlace. ¿Cómo es? Seno. Seno sobre seno. Eso es primo. Hoy dice que también lo quiere hacer, bro. Hagamos la segunda de esta parte, porque eso es aburrido, ¿no? sí. Se lo pasamos. Te digo, perfecto. Stand back. Mira tu celular. Te reto. Es más difícil. Lo amo. Eres Elon Musk. Todo porque dijiste te reto, bro. Si no eres marico. ¿Cómo así? Dice todas las librerías que utiliza para hacer este proceso. Esa detección Wow. es Lo veo y no lo creo. ¿Tienes este? Mira. Se manda y- hacer una determinación adaptativa Te odio mucho. y acá para este ejemplo por está detectando fallas, ¿no? en esta tubería.